Hola, mi nombre es Rosa Marina Flores Cruz, soy becaria en Comindios 2020, soy originaria del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, en México. También tengo raíces en la Costa Chica de Guerrero, en las comunidades afrodescendientes de la costa. Formo parte de una organización llamada Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa del territorio y actualmente me encuentro trabajando en la península de Yucatán en comunidades maya, también indígenas, en temas de acceso comunitario a la energía, de buscar alternativas colectivas para la generación de energía comunitaria y acompañando procesos colectivos con mujeres indígenas maya. Me gustaría hablar de dos asuntos particulares que se están viviendo en las comunidades indígenas de México, comunidades zapotecas, afrodescendientes, mayas y demás pueblos indígenas. Uno es cómo los proyectos de despojo y de desarrollo continúan implementándose en los territorios sin integrar de manera adecuada la visión, la cosmovisión, la visión de complejidad, el manejo propio de los pueblos indígenas en estas perspectivas de desarrollo, violentando, desplazando y asesinando también a defensoras y defensores de los territorios indígenas y colectivos. Esta es una situación que hace mucho tiempo se ha estado viviendo en nuestros territorios y por lo que continuamos organizándonos colectivamente a lo largo del país en distintas instancias para tener influencia, ¿no? en la defensa del territorio. El otro asunto que es muy serio y por el que también se está atravesando actualmente es la situación grave de feminicidios que se están viviendo en el país. En México son asesinadas 10 mujeres al día, incluso en pandemia, incluso aunque no salgamos. Vivimos en situaciones de riesgo bastante altas y la situación para las mujeres indígenas es aún más grave. Eso es una estadística general, no se toma en cuenta la situación específica de las mujeres indígenas, que al estar en espacios aislados y donde se justifica la violencia a partir de los usos y costumbres, cuando esas son prácticas que no son propias de nuestras comunidades, son prácticas que fueron incorporadas por el colonialismo y el patriarcado. El pasado 14 de marzo, en la comunidad de Santa María Guienagati, en el Istmo de Tehuantepec, fue asesinada Maricruz Zaragoza. Ella es hija de un defensor de la tierra, Nicasio Zaragoza, y es impactante la poca visibilidad y el poco impacto que ha tenido este caso en el país. Y eso está bastante vinculado con lo que viven casi todas las mujeres indígenas de México. Sus asesinatos y la violencia son generalizadas y son consideradas como parte de una misma estructura sin tener en consideración justo los elementos que se interconectan, ¿no? y que influyen en mayor medida a la violencia de género que se vive en las comunidades. El colonialismo, el despojo de tierras, la persecución justo a los luchadores y a los defensores de la tierra están vinculados y por eso es importante resaltar cuál es la situación que se vive en específico en las comunidades indígenas. Eso es todo, muchas gracias y